Bienvenidas, bienvenidos a un capítulo más de Roberto Alejos Podcast. Ya saben lo de siempre, ¿verdad? No se vale que no seas suscrito, insisto en que no sean suscrito y que tenemos parados los concursos, los premios de aniversario para la gente nueva. Hay poca gente suscribiéndose, pero quiero aprovechar también para agradecer la cantidad de gente que nos habla del programa en las calles y los comentarios y todo lo demás. No se vale que no se quede hasta el final, ahora los hemos estado haciendo un poquito más cortos. Los análisis de coyuntura, cuando los hago yo solo, son un poco más cortos porque lógicamente no tengo a alguien más a la par metiendo más párrafo al tema. Cuando le pregunto a la gente de qué hablamos, siempre sale el tema del tráfico, sobre todo ahora. La gente insiste en hablar del aerometro, que si realmente es lo que está provocando tráfico. La gente insiste en que hablemos de la violencia, que está amarrada al problema de transporte también. El transporte público nunca va a mejorar si no, uno no se va a subir a un transporte público si no hay seguridad, y por el momento no hay. Los taxis piratas y todo lo que se ha hablado de ese tema. La gente también nos dice, ¿qué pasó con el YUSI? Hable del YUSI, porque no hay modo que se vea si el presidente lo va a publicar, lo va a vetar, va a presentar una nueva iniciativa. También es un tema que está ahí en veremos. Y algunas leyes en el Congreso que son de interés de la población, como la ley de aguas y algunos otros temas que podríamos estar tocando también. Sin embargo, hoy es inevitable que hablemos de un tema: la denuncia pública que hizo Rodrigo Arenas, director de La República, en relación a decir públicamente, valga la redundancia, que hay un plan para quitarle la vida. Lo hizo a través de un comunicado y realmente es un tema que ha sido viral, ha sido criticado por muchos, apoyado por otros, analizado de distintas maneras. Nosotros no podemos dejar de tocarlo como medio de comunicación y realmente lo queremos hacer de tres maneras. Número uno, contarle a usted la historia, porque muchos no conocen la historia, qué fue lo que realmente pasó. Número dos, explicar el tema. ¿Es correcto lo que hizo Rodrigo Arenas? ¿Lo hizo de la manera correcta? ¿Es lo que corresponde? Y número tres, la parte más preocupante, diría yo, aunque todo me preocupa: si así son las vísperas, ¿cómo será la parranda? Si así son las vísperas, ¿cómo será la campaña? Porque esto no solo se ha vuelto viral, ha dado mucho de qué hablar, sino que ha sido aprovechado por otros políticos para atacarse entre sí, para atacar a los otros, y eso de verdad no se vale. ¿Cuál es la historia? ¿Qué sucedió? La República es un medio de comunicación relativamente nuevo, es un medio de comunicación digital que aparece en las redes sociales, en la mayoría de aplicaciones, en donde de manera diaria hay un editorial donde escribe Jorge Palmieri, lo dirige este personaje, Rodrigo Arenas, y hay otras personas involucradas. También existen pequeños TikToks. En fin, es un tema serio, digamos de alguna manera, la República, y está circulando en los medios desde hace algún tiempo. Sus patrocinadores son públicos, no es que no se sepa, aunque probablemente hayan patrocinadores que ayuden y que no quieran que se sepa, pero se sabe públicamente quiénes son los principales patrocinadores o financistas o propietarios de la República. El señor Rodrigo Arenas hace públicamente una denuncia a través de un comunicado diciendo que lo quieren matar. Y de manera muy concreta acusa a un candidato a la presidencia y al presidente del Congreso de ser ellos los que han organizado un plan, de ser ellos los que contrataron sicarios aquí en Guatemala para quitarle a él la vida. Incluso habla de en dónde se llevó a cabo la reunión y habla de un lugar propiedad de otro diputado, y menciona quiénes estuvieron presentes en esa reunión
mencionando los nombres y apellidos de otros congresistas. Esto automáticamente despierta pasiones. Vemos cómo algunos sectores de la población, especialmente el sector privado, el sector productivo, salen de alguna manera apoyando al medio de comunicación. El propio presidente de la República sale repudiando el hecho y la denuncia, ¿verdad? Y algunos políticos que se suman también a apoyarlo. Pero al mismo tiempo provoca críticas contra quien hizo la denuncia, provoca algo de lo cual vamos a hablar más adelante, también que otros políticos se aprovechen de lo que está sucediendo, y lo que era lo más lógico y normal del mundo, provoca que salgan defendiéndose y aclarando las personas que están involucradas en esta seria acusación que hizo el señor Rodrigo Arenas. ¿A qué me refiero? A que las personas que fueron mencionadas en ese momento inmediatamente hicieron sus grabaciones para dar explicaciones de por qué no son ellos. Se habla, atacan ellos de regreso, tratan de explicar y dar algunas pruebas de dónde estaban. Aquí lo importante es que conozcamos qué es lo que está sucediendo en el ambiente, porque estamos hablando de un medio de comunicación, ¿verdad? Estamos hablando de una persona ya conocida en el mundo de la comunicación, pero sobre todo en el mundo de la política, sin que haya sido candidato a un cargo público, y estamos hablando con mucha seriedad de un candidato a la presidencia de la República. Estamos hablando del presidente de uno de los organismos del Estado, y estamos hablando de congresistas, de diputados que de una u otra manera han jugado papeles importantes en la vida de esta nación. Y eso nos hace y nos obliga a que toquemos el tema y hagamos el análisis de qué es lo que está sucediendo. Ustedes pueden encontrar en las redes sociales el comunicado, pueden encontrar en las redes sociales quienes se aprovecharon del comunicado, pueden encontrar quienes apoyan el comunicado, y pueden encontrar también las versiones de quienes son mencionados en este comunicado, dando explicaciones por el momento verbales de por qué esto, desde su punto de vista, no es verdad. Lo cierto es que se dio un tema que abre las puertas a un análisis definitivamente serio, a un análisis que no puede tomarse simplemente como lo están tomando muchos, ¿verdad? Como un tema político, sino que de verdad lo tenemos que analizar. En este análisis vamos a tener esta segunda parte diciendo, ¿lo hizo de la manera correcta Rodrigo Arenas o no lo hizo de la manera correcta? La denuncia, ¿se hizo o no se hizo de la manera correcta? Yo voy a ser muy honesto en este análisis, porque yo particularmente, cuando vi el comunicado, cuando vi el video, el videíto, decimos nosotros ahora, ¿verdad?, de Rodrigo Arenas, dije para mí mismo, no es la forma correcta salir en un comunicado, aprovechando que es un medio de comunicación. No es la manera correcta a través de un pequeño video salir haciendo la denuncia y salir hablando de las personas, del candidato a la presidencia, del presidente del Congreso, hablar del dueño del lugar y de quienes estaban presentes, salir hablando con tanta seriedad de que se contrataron sicarios aquí en Guatemala para llevar el hecho. Y con honestidad yo dije, no es lo correcto, no se juega con el prestigio de las personas, porque estamos como acostumbrados a que el ataque a la clase política sea lo más común del mundo. Y yo en ese momento dije, no es lo correcto que un medio de comunicación ataque de esa manera a los políticos, sobre todo tratándose al presidente de un organismo del Estado, tratándose de un candidato a la presidencia y de diputados que han ocupado cargos importantes y que juegan un papel importante en la vida de este país. Sin embargo, no podemos nosotros ser irresponsables y salir simplemente criticando lo que sucedió. Cuando hacemos la investigación,
resulta que sí lo hizo de la manera correcta. Porque cuando investigamos, como mencioné antes, vemos que Rodrigo Arenas acudió al Ministerio Público un día antes, si no está mal, de hacerlo a través del comunicado, a presentar una denuncia. Una denuncia donde habla de las amenazas, o más que amenazas, habla realmente de el hecho de que contrataron sicarios para quitarle la vida a él y atentar, digamos, contra otras personas del mismo medio de comunicación. Esto cambia la situación de lo que originalmente yo había pensado. Yo había pensado en la irresponsabilidad de un medio de comunicación, en la irresponsabilidad de una persona de aprovecharse del medio de comunicación para hacer un ataque a personas políticas con las que ya traía antes un conflicto personal. Cuando se pone la denuncia ante el Ministerio Público, ¿verdad? Ahí, digamos, la cosa cambia. Porque entonces sí, uno tiene la obligación de presentar la denuncia o se convierte uno en un delincuente, comete un delito de omisión de denuncia. Al hacerlo uno tiene la obligación de ratificar esa denuncia, lo van a citar para ratificar la denuncia y tiene la obligación de presentar pruebas de lo que está diciendo para que el Ministerio Público no deseche el caso por falta de pruebas. De tal manera de que el Ministerio Público ya aclaró también, según lo que hemos podido investigar, de que sí, la denuncia fue hecha, entonces han sido 3 días de actividad. El día que puso la denuncia, el día en que lo hizo público a través del comunicado y al día siguiente cuando el Ministerio Público dice sí, ya estamos investigando el hecho y el caso a raíz de la denuncia presentada por el señor Rodrigo Arenas. Esto cambia en mucho la situación porque se convierte en algo sumamente serio al decir me quieren matar y está involucrado fulano de tal candidato a la presidencia y está involucrado el actual presidente del Congreso de la República, quien ayudó a contratar a los sicarios. Cuando él dice se llevó a cabo en tal lugar propiedad de fulano de tal, que también es congresista, y estaban presentes estos y estos y estos diputados, ya esto se vuelve un caso legal y público y yo creo que ahí se está sentando un precedente. En ese sentido, uno, que la prensa no ataque por atacar como ha sucedido otras veces, ¿verdad? Sin tener pruebas, aprovechándose de la libertad de expresión. Si alguien en un medio de comunicación va a decir algo de ese calibre, de ese dedicado, tiene que presentar la denuncia aunque sea un periodista. Aquí no vale aquello de yo no puedo quemar mi fuente, porque estamos hablando de un intento de asesinato, de acusar a alguien de querer quitarle la vida, de querer matarlo y por lo tanto hay una obligación legal. Pero además, aquí el tema importante es que hay una obligación del Ministerio Público de investigar. Hoy sí, no se vale decir que no lo hago porque doña Consuelo no le da trámite. No lo hago porque doña Consuelo se va a sumar a la gente que está atrás del tema y entonces se va a volver peor el tema. Hay un nuevo fiscal del Ministerio Público que estamos nosotros suponiendo por las acciones que ha tomado que está haciendo las cosas correctamente, que tiene que hacer la investigación del caso, que tiene que darnos a conocer a la población, ¿verdad? Si esto es verdad, si no es verdad, si realmente hay pruebas en contra de esto, si esto no fue solo difamación, calumnia, hablar mal de un político, sino que es un hecho real, está la responsabilidad en un órgano legalmente designado para que haga la investigación penal necesaria. Así que hoy esas declaraciones que han hecho quienes fueron acusados en este comunicado tendrán que irlo a hacer en una declaración ante el Ministerio Público, que seguro los va a citar, a menos que el Ministerio Público presente la denuncia y sea el juez el que lo cite. Aunque, como parte de la historia que hay que contar, recordémonos que todos, a excepción del candidato a la presidencia, todos los que fueron mencionados en ese comunicado y que seguro están siendo mencionados también en la denuncia pública, tienen antejuicio. De tal manera que aquí lo que se espera es
hay pruebas suficientes, el Ministerio Público tendrá que pedir el antejuicio. ¿En qué consiste un antejuicio? Por eso se llama la palabra antejuicio. Antes de abrirle un juicio, hay que tener pruebas suficientes en contra de un funcionario público que tiene derecho a un antejuicio, precisamente para que uno no meta una denuncia para que la persona deje de cumplir con sus funciones, lo metan a la cárcel y después resulte que es mentira, que también se acostumbra. Esa es la figura del antejuicio. Aquí se abre con lugar o no con lugar el antejuicio, después se abrirá una investigación y después de esa investigación se le quita o no el derecho de antejuicio a la persona y se abre un proceso en donde el Ministerio Público puede o no solicitar inclusive hasta una orden de captura si ya no existe el antejuicio. Eso es la diferencia entre un medio de comunicación que hace una denuncia pública, donde acusa a alguien de que se robó un carro, de que está usando el carro de no sé quién, de que recibe dinero del narcotráfico, de que es un aquí, es un allá, versus decirlo, pero haber puesto antes la denuncia en el Ministerio Público, que es lo que realmente corresponde. Aquí hay que prepararnos porque esto es el principio de un proceso que se va a volver largo por la gente que puso la denuncia y por quienes son los denunciantes. Vamos a marcar aquí la diferencia entre hacer pública una denuncia aprovechándose de un medio de comunicación y el hecho de presentar una denuncia ante el Ministerio Público y respaldarla con un comunicado en un medio de comunicación. El tercer tema del que quiero hablar, sin salirme del tema principal, la preocupación. Porque yo siempre he dicho, y lo publiqué en mi columna semanal en La Hora, en medio de comunicación serio, ¿verdad? Si así son las vísperas, ¿cómo será la campaña? Es que es preocupante el hecho de que un medio de comunicación, un periodista, o cuestionado o no cuestionado, importante o no importante, con prestigio o sin prestigio, digamos, no me voy a meter a juzgar a la persona, pero salga haciendo una denuncia pública, la respalde con una denuncia en el Ministerio Público como corresponda, el Ministerio Público salga respaldando el tema, pero inmediatamente surgen personajes a atacar a quien puso la denuncia, a hablar pestes de él para desprestigiarlo, para decir que no le creen, para no sé cuál fue el sentido de los medios que hicieron ese ataque o de las personas que hicieron el ataque. Pero automáticamente aparecen políticos que también se suben al barco, como decimos en Buen Chapín, y se vuelven parte de la denuncia al hablar de ese tema. Pero otros agarran el tema para aprovecharse a insultar a otros políticos que no tienen nada que ver. Lo vi en alguien que va a ser candidato a la presidencia, usar este tema para decir, no solo es esto es algo que viene desde hace muchos años, pero también está fulano, sutano, mengano, que eso sí se hace de una manera irresponsable y si no estamos presentando la denuncia donde corresponde. Pero más que el tema irresponsable, aquí lo preocupante son esos ataques de los cuales la población ya está harta. La población está harta de que hablemos de corrupción sin que nadie pague por ser corrupto. La población ya está harta de estar diciendo que el narcotráfico está atrás de la clase política sin que realmente no se vea con pruebas y señales y pare en la cárcel a alguien que esté financiando a un político, por ejemplo, o un político que esté metido en el tema de narcotráfico, a pesar de que ya algunos personajes, un diputado o candidatos a diputado, ya están cumpliendo condenas en Estados Unidos por sus vínculos con el narcotráfico. Pero también veo cómo este aprovechamiento que hay se puede convertir en algo imparable, en un tema de insultarnos y de volverlo como muy común. Repito, una cosa es una denuncia seria de un medio de comunicación serio. Una cosa es una denuncia ante el Ministerio Público con pruebas que va a tener la obligación de presentar. Una cosa es una legítima defensa de quienes han sido acusados dentro de su derecho a la presunción de inocencia, y otra cosa es que se aprovechen de ese hecho para atacar, para insultar y para tratar de conseguir votos. Mi miedo es
que quieran usar de ejemplo lo que está sucediendo con la República, lo que está sucediendo en este caso los políticos, para convertirlo en una costumbre, y eso se convierte en una campaña realmente horrorosa que desprestigie a medio mundo, que desprestigie más de lo que ya está la clase política, que desprestigie inclusive a los analistas políticos y a los medios de comunicación que empezamos. Es preocupante lo que pueda suceder en una campaña política basada en insultos, en acusaciones, o peor aún, en aprovecharme de la gente que está haciendo estas denuncias y yo subirme a las denuncias o defender a quienes yo quiero defender, insultando, atacando, jugando con el prestigio de la gente, no haciendo, aprovechándose de la libre expresión, aprovechándose de la libertad de prensa y peor aún, sacándole provecho político creyendo que con el insulto vamos a conseguir votos. Esto es sumamente delicado, porque es diferente, por ejemplo, cuando el gobierno descubre que hay un desfalco en el crédito hipotecario nacional, ponen una denuncia, es detenido la persona porque hay pruebas, le quitan su prisión provisional, le dan una prisión preventiva, no se presenta una audiencia, le quitan la prisión preventiva. O sea, hay un proceso legítimo, producto de una denuncia legítima, producto de pruebas que encontró el gobierno en el crédito hipotecario, como deben de ser las cosas y como el pueblo de Guatemala espera que sean, aunque el pueblo de Guatemala espera que quien descubre el tema lo denuncie en las autoridades investiguen, metan preso a la persona y que la sentencia sea pronta, porque de lo contrario se vuelve como en el pasado reciente, en que los juicios se volvieron larguísimos y hay juicios que nunca han terminado. Vuelvo a insistir en un tema que me preocupa mucho, Contralor General de Cuentas. ¿Por qué? Porque el Contralor General de Cuentas es el que descubre los malos manejos de los fondos públicos y el que tiene la obligación de presentar ante el Ministerio Público una denuncia de quien se esté robando el dinero o esté haciendo mal uso del dinero. Pero usted también como persona, y lo hemos venido diciendo, tiene la obligación, tenemos la obligación moral y legal de si conocemos un hecho delictivo, si conocemos que alguien está atentando contra la vida de alguien, cualquier delito, si nosotros lo conocemos, tenemos la obligación de presentar la denuncia que corresponde para que se haga la investigación. Y ahora el Ministerio Público, legítimo, recién electo, tiene la obligación de investigar y de informar los resultados de la investigación. Aquí la importancia entonces de nuestra participación, la importancia del cumplimiento de las leyes de este país y la importancia de saber a quién elegimos como al próximo Contralor de Cuentas y a quién vamos a elegir en las próximas elecciones, pero de manera real y no prestándonos al chisme, a los ataques infundados, pero sí poniéndole atención a los ataques con pruebas y a investigar quién es quién en la campaña electoral. Me preocupan muchos temas, pero hoy este tema tiene que ser mencionado porque se está prácticamente abriendo las puertas a algo muy delicado, porque realmente es delicado lo que se está diciendo. Me quieren matar, se está diciendo que el narcotráfico está atrás de estas personas, se está diciendo tengo pruebas para respaldarlo, pero vuelvo a insistir, preocupante los que se suben al barco para aprovecharse, tanto en la defensa como en el ataque, de lo que está sucediendo y eso no se puede dar. Aquí lo importante que los temas no pasen desapercibidos, que le demos seguimiento a los temas y lo importante es de la participación ciudadana. Por supuesto, hoy sí hablamos de Mi Medio Mundo, aunque no mencionamos nombres, pero se sabe quiénes son, a excepción del nombre de Rodrigo Arenas, quien habló de otros compañeros de él en el medio de comunicación. Sabemos si es público las instituciones y personas que lo han respaldado, sabemos quiénes lo han atacado por hacer lo que hizo, sabemos de cómo se están defendiendo los demás. Lo cierto es que en este capítulo queremos dejar muy clara nuestra preocupación por lo que viene en la campaña política y por lo tanto estamos abriendo como siempre las pruebas a que venga quien quiera para que platiquemos, sea ofendido o no, se sienta ofendido, se sienta mencionado, usted lo sabe, una tacita de café todo lo arregla. Nos vemos en el próximo capítulo.